Ok, chicos, este videito es un repasito para el examen. Vamos a repasar el Simple Present Tense. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ver primero los usos, vamos a ver reglas, vamos a ir pasito a pasito. Voy a irles leyendo en inglés y explicando en español. Cualquier dudita me la hacen saber. Ok, chicos, lo primero que tenemos que repasar eran los usos. ¿Se acuerdan los usos? Regular habits or daily routine era el primer uso. We use the simple present to express the idea or an action that is repeated or usual. Vamos a usar este presente, este tiempo verbal para hablar de hábitos regulares o rutinas diarias. Ok, ¿qué más? Usamos el presente simple para expresar una idea de una acción que se repite o puede ser usual. The action can be a habit. Esta acción puede ser un hábito. A hobby, un pasatiempo. A daily event, un evento diario, daily event. Or something that often happens, o algo que ocurre con frecuencia. Ok, vamos a ver estos 4 ejemplos. Estas letritas I, G, E, G significan ejemplo. Ok, tenemos acá en estos ejemplos el verbo en rojo. Recuerden que cuando al verbo le agregamos la S era porque el sujeto es la tercera persona del singular. ¿Quiénes eran? He, she o it. O en su defecto, los nombres propios de estas cosas, ¿verdad? O personas. Entonces vean, recuerden que el verbo está en rojo. La acción es en el primero. I play soccer. On the second one, the school opens every morning at 7 a.m. La escuela abre cada mañana a las 7 de la mañana. Ojo acá, vean que el verbo tiene la S. ¿Por qué? Porque el sujeto es una de las terceras personas, es un it. The school, una escuela. Podemos sustituirlo por it. He always forgets his bag. Aquí tenemos un elemento más, tenemos la palabra always, que es un adverbio de frecuencia. ¿Ok? Siempre. He always forgets his bag. Siempre olvida su maleta. Every 12 months, the earth circles the sun. ¿Qué es esto? Cada 12 meses la Tierra le da vuelta al Sol. ¿Recuerdan cuando vimos lo de los fenómenos de la naturaleza? Este es otro de los ejemplos. Ok, acá tenemos un segundo uso. Facts or generalizations. Voy a leerles acá en inglés y les explico un poquito. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. El presente nos puede indicar que la persona que habla piensa o cree que un hecho era verdad antes, es verdad ahora y será verdad en el futuro. It is not important if the speaker is correct about the fact. Y no importa si el hablante está en lo correcto con respecto a este hecho. It is also used to make generalizations about people or things. Ok, ¿qué es esto? También se usa para hacer generalizaciones acerca de las personas o las cosas. Y acá tenemos un claro ejemplo de algo que puede ser una generalización. Cats like milk. A los gatos les gusta la leche. ¿Ustedes creen que a todos los gatos del mundo les guste la leche? Por eso se llama generalización. Puede ser cierta o puede que no. Ok. Otro de los usos acá, muy importantes de este presente simple, es el siguiente. Dice así: schedule events in the near future. ¿Qué es esto de schedule events? Son eventos que están calendarizados. Eso significa la palabra schedule. In the near future es en un futuro cercano. ¿Qué es esto? Ok. Speakers occasionally use simple present to talk about scheduled events in the near future. Los hablantes ocasionalmente utilizan el presente simple para hablar de eventos calendarizados en un futuro cercano. This is most commonly done when talking about public transportation. Esto se hace muy común cuando hablamos del transporte público. But it can be used with other scheduled events as well.
pero también puede ser utilizado con otros eventos que sean también calendarizados. Tenemos acá 3 ejemplitos, ok. The bus leaves tonight at 6 p.m. El bus sale hoy a las 6 p.m. No necesariamente tiene que ser ahora mismo, ¿verdad? Que ocurre la acción. Vean que ahorita estamos tempranito, podemos estar hablando de algún evento que esté en un calendario y que se va a dar en la noche. Okay, example number 2. When do we board the plane? When do we board the plane? ¿Cuándo abordamos el avión? Una pregunta, ¿se acuerdan? Recordemos que las de WH al inicio son preguntas donde debo dar un tiempo, debo decir un lugar, etcétera. Acá, como la pregunta es con when, ¿cuándo? Tengo que dar una hora, un tiempo estimado. Vean este último ejemplo acá. The party starts at 8 o'clock. La fiesta comienza a las 8 de la noche. No estoy diciendo cuándo, pero estoy hablando de un evento que está ya en un calendario para llevarse a cabo. Ok, acá algo que les mencionaba hace un ratito. El presente simple también lo vamos a utilizar acompañado de unas palabritas muy importantes que se llaman adverbios. Los adverbios le ayudan al verbo a tener un sentido algo distinto. Por ejemplo, acá los adverbios que tenemos son adverbios de frecuencia. Entonces vean acá dice, the simple present is used with adverbs like always, siempre. I always come to school by car. Yo siempre voy a la escuela en carro. Ojo, en este caso lo que está de rojo son los adverbios de tiempo. Often, often. Vean que yo no pronuncio la T acá, digo often. I don't come here very often. Yo no vengo aquí muy frecuentemente. Often, frecuentemente. Usually. He usually eats breakfast at 7 a.m. Él usualmente, acá vean que la terminación LI es la terminación mente para nosotros en español. He usually eats, acá es el verbo eats, el verbo comer. Eats breakfast, desayuna, ¿verdad? A las 7 de la mañana. Él usualmente, ¿qué quiere decir eso? Que en una semana, usualmente, por lo menos 5 días de esa semana, él va a comer su desayuno a las 7 de la mañana. Sometimes, algunas veces, sometimes. Sometimes I go to a party. Algunas veces me voy de fiesta. Sometimes I go to a party. Voy a alguna fiesta. Rarely, raramente. She rarely cooks. Ella raramente cocina. Never, nunca. Del 1, del 0 al 5, por ejemplo, este sería el 0. Nunca ocurre. He is never late for class. He is never late for class. Él nunca llega tarde a clase. Nunca. Is never late. Every day. Todos los días. Todos los días de la semana. Esto pasa todos los días. They sleep early every day. Ellos se acuestan temprano cada día. Every day. Ok, chicos, ¿recuerdan las reglas que vimos? Las de las letritas que contábamos con los dedos. Ok, recordemos que esto ocurre solamente cuando el sujeto es los pronombres he, she o it o sus equivalentes en nombres propios. Entonces dice acá, grammar rules, las reglas gramaticales acá son: to form the simple present, we add an S to the infinitive form of the verb in the third person singular. He, she, or it. Aquí está lo que les decía. Para formar la tercera persona, le agregábamos la S al verbo. Recordemos quién era esa tercera persona. He, she o it. O los nombres en casos contrarios. Ejemplo de he, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, María. She, María, Juana. Ok, it, la silla, la mesa, la casa, etcétera. ¿Se acuerdan lo que vimos? Ok. Examples. I live. He, she, it lives. Vean que ahí tiene la S. I sing. Yo canto. He, she, it sings. ¿Qué era I live? Yo vivo. ¿Se acuerdan? Entonces, he, she, it lives. Él, ella, eso vive.
I sing, yo canto. He, él canta. She, ella canta. It, él canta. Con la S al final. Ok, recordemos las letritas. Cuando el verbo terminaba en, por ejemplo acá, O, SS, SH, CH, X, recordemos que agregamos ES. Ok. When the verb ends in O, SS, SH, CH, and X, we add ES. Examples, I go. He, she, it goes. ¿Y qué era go? Ir, ¿se acuerdan? Se pronuncia goes. I kiss. He, she, it kisses. Besar, ¿cierto? I watch. He, she, it watches. Mirar, watches. I wash. He, she, it washes. Lavar, ¿ok? Ella, él, eso lavan. Ese, ojo al final. I fix. He, she, it fixes. Ok, ¿cuál era otro verbo, por ejemplo, de los que terminan en O? ¿Recuerdan do? Recuerden que eso es muy importante. Acá tenemos la otra regla. ¿Se acuerdan cuando el verbo terminaba en Y? ¿Qué teníamos los dos casos? Ok, ¿cuál era el primer caso? El primer caso es cuando tenemos una consonante antes de la Y. A consonant followed by Y. And Y changes into IE and we add an S. ¿Qué es todo esto? La consonante antes de la Y cambia a una I latina y le agregamos ES. ¿Se acuerdan acá? I study. He, she studies. Y el caso de la vocal antes de la Y, sencillamente agregábamos la S. A vowel followed by Y, we just add an S. I play. She, he plays. ¿Se acuerdan ese caso? Ok, recordemos las letras. Las 5 letritas, SS, SH, CH, X, O. Y ahora tenemos este último caso, el de la Y, con los dos variantes. ¿Se acuerdan? Acá tenemos el caso de las preguntas de sí o no. Recordemos que estas las usábamos únicamente para verificar información. Ellas van a usar siempre el auxiliary verb. ¿Se acuerdan del verbo auxiliar? Que en el caso del presente era el do. Entonces vean acá lo que dice. To form the negative and interrogative form, we need an auxiliary verb do in simple present. This means we have to add an S in the third person singular, he, she, or it, while the main verb will be used in the infinitive form. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Recordemos, vamos a usar el do, que es un auxiliar, que él no tenía traducción acá, que él lo único que hace es darnos sentido y ubicarnos en la línea del tiempo y decirnos que el tiempo que está siendo usado es el presente simple. O sea, ¿qué es eso del presente simple? Rebobinemos un poquito más. Recordemos que hábitos, rutinas, costumbres, verdades generales. ¿Ok? Y recordemos que acá vamos a poner en la siguiente estructura. Primero el auxiliar, en este caso, si el sujeto era I, you, we y they, recordemos que utilizábamos, ¿qué? Usábamos do. Y con he, she or it usábamos does. ¿Se acuerdan? Vean aquí un par de ejemplos. Do you like to study? Do you like math? Do you like hamburgers? Si la respuesta era que sí, decíamos yes, I do. Si la respuesta era que no, decíamos no, I don't. Does she like sports? Does he like to watch TV? Yes, he does. Yes, she does. No, he doesn't. No, she doesn't. Recordemos eso como iba acá. Pongámosle atención a esos ejemplos. Y acá les dejo una estructura que pueden seguir, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una oración normal, afirmativa? Sujeto y verbo. Si era tercera persona, le agregamos la ES, ¿se acuerdan? Y un complemento. ¿Qué pasa si es negativa? Sujeto, auxiliar, do o das, dependiendo del sujeto, not, el verbo y el complemento. Interrogative, las preguntas, auxiliar, do o das, el sujeto, el verbo sin ninguna S ni nada, ¿verdad? Y el complemento.
Recordemos acá la estructura de las preguntas WH, muy sencillas. Tenemos la palabra WH, todas aquellas de what, when, where, how, which, etc. Después tenemos el do, el does, acá lo vamos a ver de rojo, que era el auxiliar. Luego tenemos los pronombres, luego tenemos el verbo y luego el complemento. Les puede parecer un poco curiosa la primera pregunta. What do you do on Saturday morning? What does she do on weekends? Porque tenemos el do dos veces. Recordemos que la primera la primera vez que aparece el do es auxiliar, no significa nada. Y en la segunda posición es el verbo hacer. Vean que la respuesta de esa, what do you do on Saturday morning? I have breakfast in a restaurant. Yo desayuno en un restaurante. What does she do on weekdays? She does exercise. ¿Qué hace ella entre semana? Ella hace ejercicio. Vean esta. When do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? We go to school on weekdays. Vamos a la escuela entre semana. When does he play? He plays soccer on Wednesday. Jugamos los miércoles. Y por último tenemos acá ejemplos. ¿Cómo nos queda? De las tres maneras. Ok, entonces por ejemplo, recordemos las afirmaciones que son oraciones normales con un sujeto, un verbo, un predicado. En este caso podemos hacerlas simples, podemos tener solo un sujeto y un verbo. Vean por ejemplo la conjugación del verbo live, vivir. I live, you live, he lives, she lives, it lives. Yo vivo, usted vive, él vive, ella vive, eso vive. Ok. They live, ellos viven. You live, ustedes viven. Las negaciones, recordemos, I, you, we y they usan don't y el verbo, por ejemplo, I don't live. Y, por ejemplo, con el caso de he, she, it, he doesn't live. Vean que el S va ahí en el auxiliar, no en el verbo principal. Las interrogatorias tenemos acá las yes, no questions. Primero el auxiliar, luego el pronombre y luego el verbo. En un ejemplo con do you live? Usted vive en Tres Ríos, por ejemplo. Do you live in San José? Ok. Does he live in San José? Y recordemos cómo se respondían. Si eran I, you, we, they, poníamos nada más yes, I do o no, I don't, dependiendo del sujeto. Y recuerden en el caso de he, she o it, es por ejemplo, do you live in San José? Si yo le pregunto a un he, does he live in San José? Y la respuesta es que efectivamente el hombre vive en San José, decimos yes, he does. Acá no está en la filmina, pero ustedes recuerdan la respuesta. O no, he doesn't. Ok, chicos, aquí concluimos con el repaso del presente simple. Este presente lo van a acompañar con las copias que se les mandó por WhatsApp. Entonces, cualquier duda, nos vemos en clase.